Y Él mismo constituyó a unos, y ya dice los términos o los dones, que eso les llamamos los dones estructurales, pero al final llama la atención que dice los maestros. Pero, ¿cuál es el propósito de tener dones? ¿Cuál es el propósito de los dones estructurales? En la iglesia tenemos apóstoles, no voy a explicar ahorita eso, pero no son al estilo neocarismático ni teología carismática. En la iglesia también hay profetas, y rápidamente los profetas son los predicadores, ¿ok? Los que predican y traen la revelación de Dios a través de su palabra. Luego están los evangelistas, luego los pastores, y luego vienen los maestros. Pero ¿cuál es el propósito? Ahorita vamos a explicar ya, pero ustedes saben, los que han estado en segundo y tercer año, saben que una de las estrategias que hacemos en la escuela perfeccionando es memorizar, ¿no? Entonces, podríamos decir que la primera tarea es que nosotros memoricemos Efesios 4:2 y tal vez los maestros. ¿Cuántos maestros hay aquí? ¿Hacen su mano, maestros? Ok, ahí hay 3 maestros. Miren, pónganse de pie. 4, pónganse de pie, hermanos. Bueno, ahí están los maestros. Ahí tenemos 5 maestros. Una primera tarea para ustedes es memorizar este texto, ¿sale? Bueno, este texto que estamos viendo, ¿sale? Ok. Ok, lo decimos entonces, hermanos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Otra vez todos, 1, 2, 3. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, algo que vamos a aprender, especialmente los que van a pasar a segundo año, es que vamos a aprender también a leer la Biblia en otras versiones. Es algo que vamos a aprender en segundo año. Y fíjense ustedes que dice aquí, a fin de madurar a los creyentes para el servicio. Dice una traducción. Cambia, ¿no? El sentido. Dice, a fin de madurar a los creyentes para el servicio. Entonces, hermanos, los dones o la pedagogía o los maestros tenemos como meta que los alumnos crezcan. No quiero utilizar la palabra que pasen de grado, porque esa es pedagogía, vamos a llamar secular. Lo que sí deben hacer los creyentes es que deben perfeccionarse. La palabra perfección significa madurar, pero también para el servicio. Por eso, en resumen, el tema de nuestra escuela dominical o escuela de formación cristiana es perfeccionando a los creyentes para el servicio. Me gusta mucho también la palabra ministerio, porque ahí vamos a aprender nosotros qué es lo que vamos a hacer, ¿sale? Entonces, es importante esto. La estructura educativa de la Escuela de Formación Cristiana es esta, y me gustaría que lo ubicaran, porque ya muchos la conocen y otros la van a estar conociendo, pero el curso, digamos, básico que estamos estableciendo es de 4 años. 4 años en los que el alumno entra en la clase 101, o vamos a llamarle mejor, me gustan mucho las 4 M's del proceso de discipulado, ¿ok? Las 4 M del proceso de discipulado: membresía, madurez, ministerio y misión, ¿ok? Vamos a repetirlo: membresía, madurez, ministerio y misión, ¿ok? Esos son, hermanos, las 4 clases. Ahora, es importante que regresemos un poquito. Y fíjense ustedes, hermanos, que aquí tenemos 2 verbos primordiales, que quizás lo voy a ampliar más. Fíjense ustedes que estamos en el libro de Efesios. ¿Y quién escribió Efesios? Lo escribió nada más y nada menos que Pablo. Pero Pablo es alguien que en este texto está recordando algo que aprendió de Jesucristo. Y en palabras de Jesucristo, hermanos, este proceso se llama discipulado. Vean esto. Porque cuando dice perfeccionando a los creyentes, primero quiero utilizar la palabra santos. Primero, nosotros tenemos que creer. ¿Ok? Lo primero que Dios hace en nosotros es que yo sea un creyente de Jesucristo. Y después de que yo sea un creyente en Jesucristo, yo voy a ser perfeccionado. Yo debo de crecer para cerrar con el servicio. Me encanta esto. Lo voy a poner así. Creer
crecer y enseñar. A ver, repítalo conmigo. Creer. ¿Otra vez? Creer. Entonces, lo primero que yo debo saber es que debo ser un creyente. Pero cuando en la Biblia, hermanos, hablamos de creyente, hablamos de alguien que ha nacido de nuevo. Es decir, cuando alguien nace de nuevo, es un bebé espiritual. Pero ese bebé necesita crecer. Ahora, yo platicaba con los varones ayer, yo les pregunto, ¿puede que suceda que haya bebés espirituales que no estén teniendo crecimiento? Sí. Ahora, si yo le pregunto aquí a los hermanos del matrimonio que está aquí enfrente, ¿se preocuparían ustedes que su hijo al nacer no creciera? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Sí. O sea, nos sentiríamos así como que ¿qué está pasando? Porque de hecho lo que somos llamados a hacer nosotros como padres es proveer para que nuestros hijos crezcan. A ver, ¿qué pasa, hermana Conchita, si yo no le doy de comer al bebé? No se nutre. ¿Y qué más? No crece. Y si no le doy de comer para nada, se enferma y se muere. Entonces, hermanos, los bebés tienen que crecer, tienen que perfeccionar. Estamos estableciendo que creer es el primer paso. Nacemos de nuevo. Sin embargo, hermanos, aquí luego viene un proceso que se llama discipulado. El discipulado, escuchen hermanos, el discipulado es el método de Dios para perfeccionar a los santos. Repito, el discipulado es el método de Dios para que los bebés crezcan. Ahora, cuando hablo yo de discipulado, tengo que reconocer que hay un proceso y juegan tres papeles importantes, ¿ok? Obviamente, si hay un bebé, que lo vamos a traducir como alumno, que es pupilo, que es la palabra discípulo, debe haber un maestro, debe haber un matete, se llama en la Biblia, en el griego, debe haber un maestro. Entonces, no hay alumno sin maestro, pero no hay maestro sin alumno. ¿Y cuál es el tercero? El contenido o el material, exactamente. A ver, presúmame por favor su libro de estudio de la Escuela de Formación Cristiana. Ah, qué bonito, ¿ah? Okay. ¿Quién no tiene para que le regalemos una? Ahora, fíjense ustedes hermanos, que eso es lo que vamos a enseñar. ¿Cómo es posible que voy a la escuela y no llevo mi material? Ahora, tampoco quiero promover en la iglesia que todos vengan con su bibliota, ¿no? No. Mi propósito es que la traigan, pero que la amen y que la estudien en la semana. Porque pueden traer una Biblia súper nuevecita, nueva, de hilo de oro y todo lo demás, pero si nada más lo traigo el domingo y lo dejo descansando y empolvado, no sirve de nada. Hermanos, a mí me encanta ver las Biblias usadas. Me encanta ver las Biblias, no sé si de utilizar la categoría viejito, pero ahí se ve que alguien la estudia, ¿no es cierto? Se ve que alguien dice, si la estudia, y eso es lo que vamos a aprender aquí. Ok, entonces ya aprendimos que hay un proceso, ¿no? Y el proceso es maestro, alumno y material. ¿Estamos de acuerdo? Hay un método, un material. Ok, ahora, pero fíjense ustedes que no todo el tiempo voy a ser alumno, sino que dice, perfeccionando a los creyentes para el servicio o para el ministerio. En este proceso, hermanos, tenemos que decir que los que van a atravesar la plataforma o estructura de 4 años, al final de 4 años o 5 años, ese creyente ya debe estar maduro para reproducirse. ¿Estamos? Yo ya debo estar listo para discipular a alguien más. ¿Ok? Entonces, hermanos, decía yo y regreso, porque en realidad me gusta mucho porque Pablo, aunque lo pone en otros términos, es lo mismo. Pablo lo que está haciendo es reproducir lo que Jesús hizo. Jesús, ¿a cuántos llamó?
Llamó a 12. Esos 12 lo primero que tuvieron que hacer es creer. Llega Jesús y están dos pescadores, dos hermanos, están pescando. Llega Jesús y les dice, ¿quieren venir en pos de mí? Sabes, te voy a explicar rapidísimo. Todos los judíos necesitaban ejercer creencia cuando llegara el Mesías. Entonces Pedro y su hermano o sus compañeros ya sabían, habían crecido que un día iba a llegar el Mesías. De hecho, hermanos, déjenme decirles que antes de Jesús ya habían llegado muchos falsos Mesías. Se cree de 5, por ejemplo, uno que se levantó y dijo, yo soy el Mesías, incluso alborotó a algunos, pero luego se comprobó que era un farsante. Pero luego vino Jesús y él llegaba diciendo, yo soy el Mesías, ¿se acuerdan? De hecho, en su pueblo ni le creyeron, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo primero que le hicieron en su templo? Jesús, imagínense que uno de nuestros niños creciera y fuera joven y se levantara y dijera, yo soy el Mesías, ¿qué lo haríamos? Lo agarraron y lo querían tirar en un despeñadero. Pero cuando Jesús llega con Pedro, Pedro cree. Porque Pedro abandonó sus redes y ¿qué? Y le siguió. Entonces Pedro en primer lugar se hizo un creyente. Pero después Jesús le dijo a Pedro, esto no lo dice la Biblia, pero lo voy a explicar. Yo me imagino que Pedro dijo, bueno, ya creí y ahora ¿qué vamos a hacer? Ya me voy para mi casa. ¿Creen que Pedro tenía esposa? Claro, lo dice la Biblia. ¿Los demás tenían esposas y familias? Sí, pero Jesús le dijo, te vas a quedar conmigo. Te vas a quedar conmigo un tiempo. ¿Cuánto tiempo fue? 3 años y medio y decimos una cláusula hermenéutica aproximadamente. ¿Sí? Porque no podemos ser específicos. Hermanos, Jesús trajo a sus discípulos 3 a 4 años enseñándoles, discipulándoles, perfeccionándolos, para que después Él se fuera y dijo, ahora ustedes continúen la obra. Los discípulos entendieron que su entrenamiento terminó cuando Jesús regresó y vino el Espíritu Santo, para que ahora ellos estuvieran listos para la obra del ministerio. Entonces, hermanos, voy a decir algo fuerte. Es muy triste que haya miembros o tengamos muchos años, pero no tengamos ningún discípulo. O lo otro es que a lo mejor no he entendido o debo preguntarme, ¿soy ya un discípulo? Esa es la primera pregunta. ¿Ya creo en Jesús? Eso es lo primero. Pero después que yo entiendo que ya creo, ahora voy a ser ¿qué? Perfeccionado. Yo voy a crecer. Yo tengo que crecer para servir. Ahora, los maestros primero tienen que ser ¿qué? Alumnos, ¿no es cierto? Pero voy a llegar a lo que Pablo dice. Hermanos, Pablo, el discipulado, aquí lo dice en términos profundos y teológicos, pero en realidad Pablo le llama paternidad espiritual. ¿Quién era el hijo espiritual de Pablo? Que tuvo muchos. Timoteo. Timoteo fue el discípulo de Pablo. Y Timoteo, hermanos, reconoce a Pablo como su papá espiritual. Y un papá espiritual es aquel que se preocupa porque su hijo crezca. A ver, papás y mamás, salen su mano que estamos aquí. Eso. ¿Se preocupan porque sus hijos crezcan? ¿Sí o no? ¿Aman a sus hijos? Ahora, quiero decirles que también tenemos que hacer que crezcan integralmente. No solamente que crezcan en estatura y salud física, sino que en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, sus maestros a partir de hoy van a ser sus papás espirituales. ¿Sí o no? ¿Quieren seguir a sus maestros? Hermanos, aquí en la iglesia no es como allá afuera. Allá afuera el maestro llega y se para así como aquí ahorita. Da su clase e incluso yo tenía un maestro que decía, tómense 10 minutos de receso, se salía y ¿saben qué se iba a hacer? A fumar. Porque no había ética en su vida, ¿no es cierto? Pero también yo tuve maestros que me marcaron, que yo decía, cuando yo sea grande quiero ser como él. Porque se preocupaba cómo estaba en casa. A veces iba a mi casa y decía, oiga, porque los maestros deben invertir su vida en los alumnos.
Hay maestros tengo un maestro que llegaba a tomar café con mis papás y a mí me ponía a temblar, me daba miedo porque decía, ¿qué va a venir a decir ese maestro aquí, no? Pero él llegaba y decía, lo que yo veía es que se interesaba en sus alumnos extra clase. Hermanos, el discipulado es una relación donde el maestro se convierte en el papá espiritual. No solamente hay que reprobar por reprobar, sino que yo estoy al tanto de que mi discípulo esté, ¿qué? Creciendo. Ahora, el alimento que yo debo darle a mi discípulo para que crezca debe ser la palabra. Dijimos que lo que va a hacer crecer al discípulo es la palabra. Por eso, hermanos, vamos a aprender de segundo año a tercer año. Están trayendo a mis alumnos, ¿eh? También ya me dio curiosidad. Es un pájaro, ¿ah? Me está escuchando la clase también. Yo debo preocuparme, escuchen maestros, yo debo preocuparme porque mi hijo espiritual sepa comer. Y no lo debo dejar hasta que coma solo. Es lo que hacemos con nuestros hijos, ¿no? Ahora, ya está feo que de repente está el niño de 8 años y su mamá le está dando en la boca, ¿no? No. Porque debe aprender. Imagínense ahora, dije 8 años y nos causó risa. Imagínense a alguien de 20 años que le diga a su mamá, a ver, mijito, abre tu boca. A ver, papito. Tal vez porque está enfermo, puede pasar, ¿no? Hay mamás así, ¿no? Pero que esté enfermo así como que ya muy grave, ¿no? Entonces, hermanos, lo que va a hacer crecer al discípulo, a mi hijo espiritual, es darle la palabra. Pero también yo debo preocuparme que ese bebé, miren hermanos, porque a veces hay muchos bebés espirituales porque nunca les enseñaron a cómo leer la Biblia. Repito, hay muchos bebés espirituales porque nunca tuvieron un papá espiritual o un maestro que les enseñó a cómo leer la Biblia. Damos gloria a Dios por aquellos que nos enseñaron. Pero la pregunta ahorita es, ¿tú ya sabes leer bien tu Biblia? Porque hay una diferencia, hermanos, entre leer y estudiar. Y eso lo van a aprender en segundo año. Doy gracias a Dios porque el grupo que tomé yo hasta hoy ya dominan un método, ¿verdad, hermanos? Y cada domingo me entregan una libreta donde ellos muestran su reporte de lectura. ¿Alguien la trae por aquí de mis alumnos, de mis discípulos? Bueno, ahí está la hermana Anita. ¿Sí o no, hermana Anita? ¿Qué me entregan cada domingo? ¿Puede usted decir? ¿En qué consiste la tarea? La tarea consiste en que vamos leyendo cada día un pasaje bíblico según como nos toque, porque lo leemos por libros. Y el texto que más nos llama la atención, ahí nos detenemos y ese es el que escudriñamos y ponemos lo que captamos del texto para nuestra vida, para aplicarlo a nuestra vida. Así es. ¿Eso cuándo lo aprendieron a hacer? En el segundo año. El grupo de mis alumnos o mis discípulos reportan lectura y les califico. ¿No es cierto? Pero también el grupo de la hermana Brenda, porque hay otra clase también de aquí, la hermana Brenda siempre pasamos ahí, estaban con su comida, ¿va? Siempre había comida y envidiábamos ahí. Pasábamos y decíamos, lo bueno que al pastor siempre le alcanza, ¿no? Dice, pastor, aquí sobró algo, gracias a Dios por ello, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque estamos diciendo que el maestro debe invertir su vida en sus discípulos. Yo me imagino que ellos estaban celebrando el cumpleaños. Nosotros también en esta estructura estamos viendo que el maestro también debe invertir su vida, debe preguntar en la semana, ¿cómo vas? ¿Leíste tu Biblia? A veces como maestros vamos a tener que sentarnos en la semana en un tiempo y decir, porque pasa, maestro, no le entendí cómo hacerlo. Ah, bueno, vamos a tomar un tiempo. Y si es con un cafecito, un pan, nos sentamos, ¿por qué es eso? Pero no solamente eso, sino también cómo estás. ¿Qué puedo hacer por ti? Pero también una tercera cosa. A ver, mamás, las dueñas de la chancla. Mamás, ¿ustedes regañan y corrigen a sus hijos cuando no están bien? ¿Les llaman la atención? Los maestros también tenemos que corregir a nuestros discípulos. Los maestros también tenemos que invertir nuestra vida y decir, eso no está bien, pero con amor y caminando con ellos. ¿No es cierto? Se llama discipulado y en el apóstol Pablo se llama paternidad espiritual. Aquí yo quiero hacerte dos preguntas. Una, ¿tienes un padre espiritual? ¿O tuviste un padre espiritual?
Y la segunda, ya para los más viejitos en edad, pero no sé si en madurez, ¿tienen hijos espirituales? ¿Estoy reproduciéndome en alguien más para que sea perfeccionado? Bueno, ese es el discipulado, hermanos, en pocas palabras, y por eso está nuestra estructura de discipulado. Quiere decir, hermanos, que la clase de membresía que dirigía recién el ciclo pasado, el hermano Romeo y el hermano Josué Arcia, son los hermanos que están aquí, ¿ok? Están en la clase de membresía, aquí tengo nada más una foto de un material, pero están en la clase de membresía. Ellos son nuestros bebés espirituales. Y hay que cuidarlos mucho, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Se cuidan a los bebés? Sí. Por eso, hermanos, todos los que están en la clase de aquí de membresía, todos tenemos que orar por ellos, porque son los bebés espirituales, ¿ok? Ahora, pero si los bebés, el maestro ya invirtió tiempo, ya trabajó con él, y dice, bueno, ¿sabe qué? Tiene que pasar, ya este alumno está maduro. En esta clase, los que ya creen y son bebés y ya entendieron qué les sucedió, qué pasó, ya tienen los fundamentos de la fe, ahora ellos están capacitados para entrar a la madurez. Clase 201, madurez, y aquí vamos a trabajar un material que se llama Cómo crecer firmes en la familia de Dios. ¿Qué se aprende en madurez? En madurez prácticamente se aprenden 4 cosas fundamentales. Número 1, tienen que aprender a estudiar bien su Biblia. Otra vez. Aquí se les enseña un método, porque hay muchos métodos, y no quiero ampliarme aquí, pero hermanos, hay muchos que leen su Biblia, pero pocos estudian su Biblia. Ahora, y hay otros que no la estudian. Ya por ahí se está cocinando la estrategia, hermanos, con el departamento de culto y liturgia, porque queremos hacer una carrera de lectura. Y es como un maratón, pero con una estrategia diferente, y van a haber premios. Aunque, hermanos, yo les pregunto, yo estoy leyendo la Biblia este año, y aparte la estudio, pero quiero leer todo el año la Biblia. ¿Te gustaría leer la Biblia en un año? ¿Te gustaría leer la Biblia en un año? Los que no dijeron, a ver. Ok, entonces vamos a trabajar en una estrategia para ello. Ahora, lo segundo es que aquí en el curso de madurez dijimos que se enseña a cómo sacarle provecho a la Biblia. Hermanos, les pregunto, ¿habrá gente que lea la Biblia, pero aún así su vida no es transformada? Sí. ¿Habrá gente que lee su Biblia y no le entiende? ¿Se dan cuenta de eso? Y es común, porque, a ver, ¿nuestros bebés aprendieron a leer o nacieron leyendo? Aprendieron a leer, ¿no es cierto? ¿Y dónde aprenden a leer? En la escuela, porque aprenden a hablar la lengua materna bajo el oído, pero no lo saben escribir ni saben leer. ¿Dónde lo aprenden? ¿Dónde aprendemos a leer la Biblia? En la iglesia. Entonces, primer elemento fundamental en la escuela perfeccionando. Primera cosa aquí es que, por eso, compren su Biblia y aquí se le va a pedir que compren otra Biblia y se les va a enseñar. Miren, hermanos, rápido. Para leer la Biblia hay que tener 4 cosas fundamentales y no sé si quiero hacer examen a los de segundo, ¿verdad? ¿Cuál es ¿se acuerdan del gráfico, hermanos, de segundo año que aprendemos? Hay una gráfica donde hay 4 cosas. A ver, hermana, a ver, voluntariamente para que digan, ay, el pastor ya me preguntó. Es un cuadro, alumnos de segundo año, es un cuadro donde dice cómo leer la Biblia. ¿Quién me quiere decir uno? ¿Cómo? Bueno, es ya meternos un poquito más profundo, pero quiero que regresemos a una gráfica donde hay 4 cosas, si no nos vamos a reprobar. No sé. Bueno, pero ya no estamos metiendo al método, pero yo estoy hablando de 4 cosas, una gráfica así en un cuadrito. Saber, dicen. No, pero ahí están metiendo ustedes a un punto, que es el método. O sea, todo lo que dijo la hermana Conchita, la hermana Rebe y la hermana Ojera es correcto,
Pero antes de eso hay 4 cosas importantes. No, ese es ya el método. Exacto, escoger un horario. Luego, un lugar especial. Tercero, ¿ya lo dijeron? No, ese ya es meterse. Material y un método. Exacto, ahí está otra vez, repito, son 4, ¿ya vieron? Número 1, miren, debo fijar un horario. Número 1. Número 2, debo fijar un lugar lejos de la tele, de las distracciones, o como le llaman los japoneses, debo bautizar un lugar. ¿Tienen ustedes su aposento para leer la Biblia? Sí. Bueno, escucho poquitos, ¿verdad? Espero que sean los de segundo. Los de primero tienen Ok, no, pasan. Entonces, tiempo, lugar, método y material. Esas son las 4 cosas. Y el método es el que ya decían, ¿no? Que es el método devocional. Y ahí lo van a aprender. Entonces, eso se aprende aquí, hermanos, por decir algo. Tercero, clase de ministerio. Es una parte en la que estudiamos también a cómo profundizar más las raíces. Y ahí ya empezamos a perfilarnos cómo madurar aún mucho más de aquí. Porque aquí ya sé orar. Fíjense ustedes, hermanos, que a veces tenemos muchos años, pero no sabemos orar. No sabemos cómo orar. No nos enseñaron cómo orar. No nos enseñaron a cómo hablar con Dios. Y hay varios métodos de oración que se aprenden aquí, muy interesantes y bonitos. Luego también el tercero de un discípulo, hermanos, aquí se aprende, fíjense esto, la comunión. No puedo llamarme discípulo si no asisto a la iglesia. Dice que un discípulo debe asistir de manera regular a la iglesia. ¿Ok? Eso es algo importante. Ahora, tienen justificación todos los que trabajan en la semana. Pero yo a mis discípulos les digo que si nos llamamos discípulos debemos venir. ¿Cuántos servicios tenemos en la iglesia? A ver, escuela de formación cristiana, aposento alto, culto de oración alabanza, 3. Miércoles de oración, viernes de estudio bíblico. Y más, no hay, o sea, pecado es faltar al miércoles de estudio bíblico. Viernes. Ok, también. Ahora, yo sé que no vas a poder venir durante esos 5, todos. Sin embargo, el discípulo, ¿qué quiere? Aprender. Y van a aprender aquí que un discípulo asiste, hermanos, lo voy a decir fuerte, no puede haber discípulo dominguero. Eso no existe. No existe, hermanos. Por eso vamos a aprender a ser simpatizantes, miembros, adherentes o discípulos. ¿Estamos de acuerdo? O discípulos. Porque el discípulo entiende que la comunión es parte vital. ¿Sale? Y eso lo van a aprender aquí. Luego aquí reforzamos esas áreas y en la clase 301 de ministerio ya se empieza uno a preparar para compartir el evangelio y reproducirme. Por eso los que van a entrar a 4º año ya van a aprender exclusivamente cómo discipular, cómo ya reproducirse. Ese es el año que se van a llevar ellos, ahora completamente. Lo último que ellos vieron, hermanos, de la clase es que aprendieron a cómo compartir con su testimonio. Y esas clases de testimonio todos lloramos, ¿no? Porque compartían su testimonio o su historia ellos, ¿sale? Muy bien. Entonces, hermanos, esto es la estructura de discipulado, ¿ok? Un discipulado que le pido a los maestros que están aquí, les pedí que estuvieran hoy, un discipulado, hermanos, maestros, que no solamente quiero que se reduzca a compartir mi clase. Se hacen grupos de WhatsApp, ¿no? Se preguntan cómo están, oramos por la semana, y si a veces podemos, nuestros grupos de discipulado ya de 3er año, regularmente tratábamos de vernos por lo menos una vez al mes, y no era para necesariamente hacer cultos. Nos reuníamos alrededor, y ¿qué hacíamos, hermanos? ¿Cómo están? Nos conocíamos. Eso no significa que al final no termináramos orando todos tomados de la mano, y por supuesto, como buenos chapanecos, comiendo, ¿no? Pero ¿cuál era la dinámica? Salir y mostrar que Jesús, hermanos, Jesús convivía y enseñaba todo el tiempo. A veces era comiendo, a veces era caminando,
a veces era en el campo y ahí Jesús iba enseñando. Entonces, el discipulado, hermanos, traspasa la barrera de solamente compartir mi clase. Tiene que ver con invertir mi vida. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿alguna duda o pregunta aquí para los que no conozcan esta estructura? Arrancar por grupos. Ya se les va a decir dónde van a estar los grupos, dónde están las listas. Y digamos que vamos a arrancar diciendo quiénes pasan. En el caso de los catecúmenos, lo determina el consistorio, analizando y evaluando la vida de los bebés, los de cuna espiritual. Luego los que pasan a la clase 202 van a ser ellos, y los que estuvieron en esta clase. Ahora, eso vamos a verlo ahorita si me da tiempo, pero hermanos, a ver, maestros que están aquí, que son muchos, ¿verdad? No sé si ya me quedé obsoleto, pero les pregunto a ustedes. ¿Cuántas faltas se le permite a un alumno para darle de baja? Bueno, aquí el punto, porque a veces reprobar suena así como feo, ¿no? Pero el punto aquí es el amor, ¿no es cierto? El amor es que si alguien no está creciendo, pero otra vez también pasa lo que dijo el hermano, ¿no? Y que es importante y que ya lo retomamos, no quiero ser muy repetitivo en eso. Es decir, yo primero como maestro debo saber por qué mi alumno no está asistiendo. Yo debo invertir mi vida en esa parte. Ahora, si ya no depende de mí, ¿no es cierto? Si ya no depende de mí y el alumno definitivamente no lo puedo decir, él está creciendo, avanzando, ¿no? Ahora, aquí en la iglesia, fíjense ustedes que el término dijimos, madurez. Qué interesante, ¿no? Porque el alumno debe estar creciendo de manera integral. Porque puede ser que haya un alumno que nunca falte. ¿Sí pasa o no? Sí. Que nunca falte, pero sigue siendo el mismo. Pero aparte tampoco la Biblia no lo está transformando. Por eso decimos que aquí es un crecimiento. Por eso me llamó mucho la atención lo que decía la hermana Meli, ¿no? Por ejemplo, puedo faltar, pero el día del examen llego y lo hago bien cognitivamente, intelectualmente, paso. ¿No es cierto? Pero será un criterio realmente para saber si ese alumno aprendió o solamente lo memorizó. Ese es el punto importante aquí, ¿no? Entonces, en la iglesia, el término es madurez o perfeccionar, que yo esté creciendo de manera integral. Eso es lo importante, ¿no? Ahora, pero también obviamente, si no viene y falta, pues ¿cómo, no? Y ya el maestro dijo, a ver, vamos a orar por ti, vamos a ajustar el tiempo y todo lo demás, ¿no? Ahora, ¿hay tiempo para asistir a la escuela de formación cristiana? Sí. ¿Hay tiempo para asistir a la escuela de formación cristiana? Sí. Por supuesto que hay. A ver, lo repetimos. Membresía, madurez, ministerio y misión. ¿Otra vez? Membresía, madurez, ministerio, misión. ¿Ok? Entonces, ya hay listas. Solo reitero, los que van a asistir por primera vez, los vamos a ubicar, dependiendo de ellos, en membresía o madurez. ¿Ok? Esa es la respuesta, pero ya este año hay 4 niveles o 4 clases. ¿Sale?